Vamos entonces a hacer un ejemplo ahora en Excel. Vamos a hacerlo con esta empresa. Tenemos una empresa, ¿verdad? Esta que vamos a analizar, que tiene 4 fuentes de financiamientos. Esta empresa tiene 4 fuentes de financiamiento. La fuente de financiamiento número 1 es este préstamo que tenemos aquí, ¿verdad? Que tiene un valor de 10 millones de pesos. La empresa tiene un préstamo de 10 millones de pesos y este Maestro, ¿lo podía préstamo poner un paga. poquito más grande? Sí, sí, claro que sí. Aquí está. Entonces, Gracias. es a la orden siempre. Esta empresa, ¿verdad? Tiene 4 fuentes de financiamiento, donde la primera es este préstamo que tenemos aquí, el cual, ¿verdad? Paga, es de 10 millones de pesos y tiene una tasa de interés. Este préstamo es de 10 millones de pesos y tiene una tasa de interés de un 12%. La otra fuente de financiamiento que tiene la empresa es este segundo préstamo que tenemos aquí, ¿verdad? El préstamo número 2, que es de un valor de 5 millones de pesos y por el cual la empresa, ¿verdad? Tiene que pagar una tasa de interés anual de un 10%. Esa es la segunda fuente de financiamiento que tiene la empresa. La fuente de financiamiento número 3 de esta empresa, ¿verdad? Es otro préstamo, un préstamo que tiene un valor, como vemos aquí, de 2 millones de pesos, un préstamo de 2 millones de pesos y el cual tiene una tasa de interés de 15%, una tasa de interés anual de 15%. Y la cuarta y última fuente de financiamiento que tiene la empresa es el capital, ¿verdad?, de sus accionistas, el cual los mismos tienen invertido en la empresa 6 millones de pesos. Los accionistas tienen invertido en la empresa 6 millones de pesos y esperan recibir un beneficio de la misma de un 8%. Esperan recibir un beneficio sobre su inversión de 8%, de 8%. Estos son las 4 fuentes de financiamiento que tiene la empresa. Préstamo número 1, 10 millones de pesos, pagando un interés de 12%. Préstamo número 2, de 5 millones de pesos, pagando intereses anuales de 10%. Préstamo número 3, de 2 millones de pesos, pagando intereses de un 15%. Y por último, el capital de los accionistas de la empresa invertido en la misma, que es de 6 millones de pesos, y estos esperan una rentabilidad de 8%. Aparte de esto, se nos dice, ¿verdad?, que la tasa del impuesto sobre la renta, la tasa del impuesto sobre la renta para fines de análisis es de un 30%. Y aquí hay una pregunta que se nos hace. Se nos dice que a la empresa se le presenta un proyecto de inversión con una rentabilidad estimada de un 11.25%. Esta empresa, ¿verdad?, se le presenta un proyecto de inversión, el cual le estaría dejando un beneficio, ¿verdad?, con una rentabilidad de un 11.25%. Y se nos hace la siguiente pregunta, que si la empresa debe o no aprobar este proyecto de inversión. Para saber esto, para saber si esta empresa, ¿verdad?, debería aprobar o no este proyecto de inversión, entonces lo que tenemos que hacer es calcular, ¿verdad?, el costo del capital promedio ponderado de la misma para ver, ¿verdad?, si el mismo está por encima o está por debajo de lo que es la rentabilidad esperada de este proyecto de inversión. Que es lo mismo que decir para determinar si la rentabilidad de este proyecto de inversión está por encima o por debajo del costo que tiene el uso del capital de terceros, ¿verdad?, en esta empresa. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, yo voy a copiar estos datos por aquí. Voy a copiar este cuadrito por aquí. Voy a entonces a eliminar esto. Y entonces voy a determinar lo que es el total de las fuentes de financiamiento.
el total de las fuentes de financiamiento. Sabemos que la empresa tiene estas 4 fuentes de financiamiento: el préstamo 1 por un monto de 10 millones de pesos, préstamo 2, 5 millones de pesos, 5 millones de pesos, préstamo 3, 2 millones de pesos, y el capital de los accionistas invertido en la empresa, 6 millones de pesos. Si totalizamos, ¿verdad?, estas 4 fuentes de financiamiento, esto nos da un total de 23 millones de pesos. El total de las fuentes de financiamiento que tiene la empresa es de 23 millones de pesos. ¿Qué vamos a determinar ahora? Vamos a determinar ahora el porcentaje de participación. Vamos a determinar ahora el porcentaje de participación, ¿verdad?, de cada una de estas fuentes de financiamiento. Vamos a determinar ahora el porcentaje de participación de cada una de estas fuentes de financiamiento. ¿Y cómo determinamos el porcentaje de participación de cada una de estas fuentes de financiamiento? ¿Quién me dice, por favor? Sommer. Adelante, líder. Tendríamos que dividir cada uno de los préstamos entre el total del monto. Por ejemplo, Perfecto. para el préstamo número 1 sería 10.000 entre 10 millones. 10 millones entre 23 millones. Perfecto. Para Muchas el gracias, 2, compañero. okay. Muchas gracias. Excelente. Entonces, para saber el porcentaje de participación, como nos dijo nuestro compañero, simplemente vamos a dividir el monto de cada una de las fuentes de financiamiento entre el total de las fuentes de financiamiento. En el caso del préstamo número 1, por ejemplo, que tiene un monto de 10 millones de pesos, ¿verdad?, del total de los 23 millones de las fuentes de financiamiento, esto representa, ¿verdad?, numéricamente un 0.4348, poniendo 4 dígitos después del punto, 0.4348. Si expresamos esto de manera porcentual, ¿verdad? Fíjense entonces que esto nos da un 43.58%. O sea que la participación del préstamo número 1 es 43.58%. Repetimos. 48, profe. Sí, 43.48%. Repetimos ese procedimiento para cada uno, ¿verdad?, de las demás fuentes de financiamiento y obtenemos 21.74% para el préstamo número 2, una participación de 8.70% para el préstamo número 3 y una participación de un 26.09% para el capital de los accionistas. Si sumamos, ¿verdad?, estos 4 porcentajes, obtenemos un resultado de un 100%. Ahí está, sabemos entonces, ¿verdad?, ya cuál es la participación porcentual de cada una de las fuentes de financiamiento de la empresa del total de las fuentes de financiamiento. En el caso del préstamo número 1 de 10 millones de pesos, entre los 23 millones, que es el total de fuentes de financiamiento, esto nos representa una participación de un 43.38%. En el caso del préstamo número 2, de los 5 millones de pesos, entre el total de los 23 millones, nos da una participación porcentual de un 21.74%. En el caso del préstamo número 3, que es 2 millones de pesos, nos da una participación de 8.70%, y en el caso del capital de los accionistas, que es de 6 millones de pesos, nos da una participación de un 26.09%. Sumamos todo y nos da una participación de un 100%. Bien, ¿qué es lo siguiente que vamos a colocar en nuestro cuadrito ahora? Lo siguiente que vamos a colocar es el porcentaje de interés. El porcentaje de interés que paga, ¿verdad?, cada una de estas fuentes de financiamiento. Lo siguiente que vamos a colocar es el porcentaje de interés o la tasa de interés que paga cada uno, ¿verdad?, de estos financiamientos, los cuales, ¿verdad?, datos ya tenemos aquí en nuestro cuadrito. En el caso, por ejemplo, del préstamo número 1, sabemos que paga una tasa de interés anual de un 10%. En el caso del préstamo número 2, sabemos 12%, que paga, maestro. 12%, sí, perdón. En el caso del préstamo número 2, sabemos que paga una tasa de interés de un 10%. En el caso del préstamo número 3,
una tasa de interés anual de un 15%, y en el caso del capital de los accionistas, ¿verdad?, una rentabilidad anual de un 8%, que equivale, ¿verdad?, al interés que le paga la empresa a sus accionistas, que es un 8%. Ahí sabemos entonces, ya tenemos, ¿verdad?, extrayendo los datos del problema, lo que es la tasa de interés que paga cada uno, ¿verdad?, de estos financiamientos. 12% para el préstamo número 1, 10% para el número 2, 15% para el préstamo número 3 y un 8% para el capital de los accionistas. Entonces, ¿qué es lo próximo que tenemos que saber? Lo próximo que tenemos que saber, o lo próximo que tenemos que determinar, ¿verdad?, es entonces el ahorro, ¿verdad?, por concepto de impuestos sobre la renta. El ahorro por concepto de impuestos sobre la renta, ¿verdad?, de cada una de estas fuentes de financiamiento. El ahorro por concepto de impuestos sobre la renta de cada uno, ¿verdad?, de estas fuentes de financiamiento. El mismo ejercicio aquí en los datos nos decía, ¿verdad?, que la tasa del impuesto sobre la renta era de un 30%. La tasa del impuesto sobre la renta es de un 30%. Eso quiere decir, ¿verdad?, poniéndolo de manera verbal, poniéndolo en perspectiva, por ejemplo, que de cada 100 pesos de intereses, que nosotros paguemos, 30 pesos de esos 100 pesos de intereses, ¿verdad?, lo vamos a poder descontar del impuesto sobre la renta. Una tasa del impuesto del 30%, por ejemplo, nos dice entonces que de cada 100 pesos de intereses que paguemos, vamos a poder descontar del impuesto sobre la renta 30 pesos. Por lo tanto, ¿verdad?, para fines de nuestro análisis, como veíamos, ¿verdad?, en la fórmula que vimos en la parte de la diapositiva en PowerPoint, vamos entonces para ajustar la tasa de interés de los préstamos, ¿verdad?, en base al ahorro impositivo, vamos a colocar aquí 1, ¿verdad?, menos el porcentaje, ¿verdad?, del impuesto sobre la renta, que es de un 30%. 1 menos el porcentaje del impuesto sobre la renta, que es de un 30%. Entonces, el factor real, ¿verdad?, de costo de esos intereses será de un 70%. Lo mismo va para cada uno, ¿verdad?, de los préstamos. Para cada uno de los préstamos. Este resultado de aquí, fíjense que es igual a 1 menos el porcentaje del impuesto sobre la renta. Aquí estamos utilizando un porcentaje de impuesto sobre la renta de un 30%, ¿verdad? 1 menos 0.30 o 1 menos 30% nos da un 70%. O sea que el costo real de esos intereses es, ¿verdad? O sea, el costo real de cada una de esas tasas es de un 70%. En el caso del capital de los accionistas, no, porque los dividendos, ¿verdad?, el monto de los dividendos que le pagamos a los accionistas no es deducible del impuesto sobre la renta. O sea que este 8% sí es total. Este 8%, ¿verdad?, sí es un costo para la empresa. Entonces, ya por último, para saber entonces lo que es el costo del capital promedio ponderado de la empresa, ¿verdad?, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a determinar el costo del capital promedio ponderado de cada una de las deudas de la empresa. ¿Cómo? Simplemente haciendo una multiplicación. Vamos a multiplicar, ¿verdad?, en este caso, lo que es el porcentaje de participación por la tasa de interés por, ¿verdad?, el monto del impuesto sobre la renta, ¿verdad?, ajustado. El porcentaje de participación por la tasa de interés por el porcentaje del impuesto sobre la renta ajustado. Y esto nos dio, por ejemplo, en el caso del préstamo número 1, nos da un resultado, por ejemplo, poniendo 2 dígitos después del punto, de 3.65%. 3.65%. Repetimos, ¿verdad?, esa misma operación para lo que es, ¿verdad?, el préstamo número 2,
21.74%, 21.74% por 10% de la tasa de interés, por 70% el ajuste del impuesto sobre la renta, y esto nos da un resultado de un 1.52%. Repetimos lo mismo para el préstamo número 3, participación porcentual 8.70%, por tasa de interés 15%, por ajuste del impuesto sobre la renta 70%, y esto nos da un valor porcentual, siempre preferiblemente dejando dos dígitos después del punto, de 0.91%. Y en el caso del capital de los accionistas, solamente sería la participación porcentual por la tasa de interés, ya que en este caso no hay ajuste por concepto de impuestos sobre la renta. Y esto nos dejó un resultado porcentual, dejando dos dígitos después del punto, de 2.09%. Si sumamos entonces, ¿verdad?, el costo del capital promedio ponderado de cada una de las deudas, ¿verdad?, vamos a obtener entonces el costo promedio ponderado, ¿verdad? El costo del capital promedio ponderado total de la empresa, que nos ha dado un resultado de un 8.17%. 8.17% es entonces, ¿verdad?, el costo del capital ponderado de la empresa, el cual hemos calculado, ¿verdad?, utilizando esta tablita, realizando esta tablita, determinando lo que es el costo del capital promedio ponderado de cada una de las deudas, ¿verdad?, o fuentes de financiamiento de la empresa. Al sumar entonces los valores obtenidos, obtenemos el costo del capital promedio ponderado general de la empresa, que en este caso nos dio un resultado de un 8.17%. Entonces, respondiendo la pregunta que nos decía que a la empresa se le presenta un proyecto de inversión con una rentabilidad estimada en un 11.25%. ¿Qué debería hacer la empresa entonces en este caso? ¿Ejecutar o no ejecutar este proyecto? Tomando en cuenta que el mismo da una rentabilidad de un 11.25% y que el costo de la fuente de financiamiento o del capital de la empresa es un 8.17%. ¿Qué debemos hacer en este caso? ¿Darle para allá al proyecto, aceptar el proyecto o rechazar el proyecto? ¿Qué me dicen ustedes? Sommer, profe. Adelante, Sommer. Sí, aprobar el proyecto. Aprobar el proyecto. ¿Por qué? Bueno, porque el costo promedio está por debajo de un 11%, o sea que se le va a ganar. Ok, perfecto. Exacto. Como nos dice nuestro compañero, en este caso, el costo del capital que está pagando la empresa, ¿verdad?, tanto en sus fuentes de financiamiento como a sus propios accionistas, es de un 8.17%. 8.17%. Mientras que la rentabilidad que va a obtener la empresa por hacer esta inversión es de 11.25%. O sea que los beneficios que va a recibir la empresa son mayores, ¿verdad?, que el capital que ella está pagando por sus fuentes de financiamiento. Y por lo tanto, como nos indicó nuestro compañero, en este caso, ¿verdad?, este proyecto de inversión que se le está planteando a esta empresa debe ser aceptado. ¿Por qué? Porque la rentabilidad del proyecto está por encima, es más alta, ¿verdad?, que el costo del capital promedio ponderado de la empresa. Si por el contrario, vamos a suponer que hubiéramos obtenido un resultado, por ejemplo, de un 13.30% del costo del capital promedio ponderado, un costo de 13.30% del costo del capital promedio ponderado de esta empresa, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no. En ese caso, el proyecto había que rechazarlo. ¿Por qué? Porque los beneficios o intereses, ¿verdad?, dicho de otra manera, que deja ese proyecto porque está estarían por debajo, ¿verdad?, del costo que está pagando la empresa por sus diversas fuentes de financiamiento. Y por lo tanto, si el objetivo es meramente económico, si el objetivo es meramente, ¿verdad?, cuantitativo, entonces en ese caso deberían rechazar el proyecto. Entonces, de esta manera, utilizando este cuadrito, también podemos, ¿verdad?, determinar lo que es el costo de capital promedio ponderado de una empresa, de una entidad comercial.